Continuaremos entonces hablando de los detectores que se usan en infrarrojo, pues la parte de la instrumentación. Ahorita que haya un poco más de quórum, voy a hablar desde el examen, pero no el próximo, sino el último. El próximo es el martes, como habíamos eh, dicho antes. Bueno, entonces, la última sesión hablamos de los detectores que se usaban midiendo el cambio de la resistencia eléctrica, que eran los volómetros, que eran de dos tipos, los RTDs y los termistores. Y que la diferencia básica entre ellos era que para los RTDs la resistencia eléctrica aumentaba cuando la temperatura lo hacía, mientras que para los termistores es al contrario, la resistencia eléctrica disminuye cuando la temperatura aumenta. Este es otro tipo de detectores, se llaman los detectores piroeléctricos y se basan en una propiedad que tienen algunos materiales que se conoce como la piroelectricidad. Lo que sucede con esa piroelectricidad es que cambia la polarización, o sea, la distribución de cargas al interior del material con la temperatura. Entonces, básicamente, los detectores piroeléctricos también miden temperatura, pero no midiendo la resistencia como los anteriores o el potencial eléctrico como los termopares o termocuplas, sino cómo cambia la diferencia de la distribución en las cargas al interior del material. Este es un esquema de un material piroeléctrico y cómo se utiliza esa propiedad para medir la temperatura. Entonces, básicamente, sobre este material estaría la radiación infrarroja, lo que produce un cambio en la temperatura de ese material. Ese cambio en la temperatura entonces provoca que las cargas internas, que serían pues las que están acá en el espacio blanco, estas positivas y estas negativas, se distribuyen, ¿no? Dependiendo pues de esa distribución de las cargas, se produce una alteración en un circuito eléctrico, suponiendo que esto se conecta con una configuración de un condensador. Recuerden que en un condensador básicamente la capacitancia, que es la propiedad que caracteriza a un condensador, se mide o depende básicamente de varias cosas, ¿no? Depende del área de las placas, depende de la distancia y del material que hay en el interior. Básicamente el material dieléctrico, que es como se conoce a lo que está dentro del condensador, estaría constituido por el material piroeléctrico. Cuando este material se calienta porque la radiación infrarroja incide sobre él, se produce una corriente eléctrica que se puede medir en esas dos caras. Básicamente tendríamos aquí un medidor de corriente eléctrica, por lo que podríamos decir algo como la cadena de medición sería la potencia de la radiación infrarroja produce en la superficie del material una transferencia de calor que cambia la temperatura. Ese cambio en la temperatura produce un cambio en la distribución de la carga de ese material piroeléctrico y esto produce una corriente eléctrica. Pues básicamente esta corriente es la que se mide y esa corriente pues es proporcional por estas comparaciones con la potencia de la radiación. Entonces ese es el principio piroeléctrico y se usa para medir la potencia de unas infrarrojo, un detector, porque pues ese haz que incide sobre el elemento produce un cambio en la temperatura. Y ahí están puestos los dos cambios que finalmente se miden. La mayoría de los elementos que se usan como sensores tienen un cambio en alguna propiedad que está relacionado o es proporcional a la magnitud que se mide. Recuerden que en este caso estamos analizando sensores que se usan para medir radiación infrarroja, ¿no? O como sensores en equipos de infrarrojo. El material que más se usa con esa propiedad, o sea, con la piroelectricidad, es el sulfato de triglicina, en este material que hay acá. Y este es del que se fabrican esos detectores del infrarrojo que utilizan el principio de la piroelectricidad. El material es específicamente útil para eso porque la distribución de los electrones en los enlaces de una molécula de esta, que realmente es un cristal,
se distribuyen dependiendo de la temperatura. Entonces se encontró que este compuesto particularmente es un compuesto piroeléctrico muy activo y de él se construyen los sensores que usan ese tipo de propiedad. Los fotoconductores son otro tipo de sensores que se usan en el infrarrojo, pero con una propiedad diferente. Básicamente, lo que produce la incidencia de la radiación, digamos que esta es una foto de un material o un sensor de esos. La placa que está aquí en el fondo, como en verde, es el semiconductor. Y entre esos dos puntos aquí podemos ver que hay una terminal como un electrodo acá y otro acá. Entonces están conectados físicamente con ese material. Cuando la luz incide sobre él, digamos que aquí viene la radiación infrarroja que incide sobre la superficie, cambia la conductividad del material. Entonces básicamente la capacidad de que los electrones pasen a través de la laminita depende de cómo un fotón choque contra este y produzca un cambio en la conductividad. O sea que básicamente también es un material que mide resistencia eléctrica, pero a diferencia de los volómetros, la resistencia no está cambiando con la temperatura, sino que está cambiando con los electrones o los fotones de la radiación infrarroja que chocan con la superficie. Ya les voy a mostrar que es un esquema. Los materiales con los que usualmente se construyen esta lámina son los que están acá, sulfuro de plomo, telururo de cadmio o mercurio y antimoniuro de indio. Estos materiales son los que se depositan sobre esta pequeña superficie que está encerrada, pues esto acá tiene un vidrio que no se ve, con el fin de evitar que el material se oxide. ¿Sí? Entonces esto tiene un vidrio, como si fuera, digamos, un reloj, que tiene un vidrio aquí de un material transparente y el vacío se ha aplicado para evitar que moléculas de oxígeno estén acá al interior y puedan oxidar el material. Aquí está pues un esquema de cómo funciona. Aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, pueden ver la construcción física de esas plaquitas, es decir, en gris está el material semiconductor. Y sobre este se imprimen o se crean como unos electrodos metálicos. Entonces, básicamente, lo que se mide es qué tan fácil los electrones fluyen a través de él. Es decir, por ejemplo, hay un electrón aquí en este material o en este terminal metálico y para poder fluir a cualquier otro punto, por ejemplo, hacia el otro, ese electrón debe pasar a través del semiconductor. Básicamente, la facilidad con que un electrón pase de una lámina metálica a la siguiente depende de cómo cambie la conductividad eléctrica de este material que es el semiconductor, que está en gris. Esta, digamos que es una ampliación de esto. Aquí tenemos a un lado el metal y aquí el otro lado la otra lámina metálica. Y básicamente lo que sucede es que cuando llega un fotón, aquí está la radiación infrarroja, un fotón, llega sobre el material, produce absorción, ese fotón es absorbido y al ser absorbido se crea un par de huecos. ¿No? No sé si están familiarizados con la conductividad eléctrica dentro de un semiconductor, pero básicamente se supone que para que un material semiconductor conduzca la corriente eléctrica, se deben crear en el enlace metálico o en los niveles de energía superiores del material o de los átomos que lo constituyen, unos huecos o unos orificios. Entonces la teoría se llama como hueco electrón. Para que un electrón fluya de un lado a otro, deben haber huecos disponibles. Es decir, un huequito que se produce, digamos que es una analogía física, pues no es que realmente el material se produzca un hueco físico, sino que es un hueco en cuanto a que es un espacio en donde el electrón puede alojarse. Entonces la disponibilidad de esos huecos es la que determina que un semiconductor sea más o menos conductor. Estos semiconductores particularmente son materiales que cambian la disponibilidad de esos huecos o esos agujeros con los fotones que arriban o que absorben. Entonces, entre mayor cantidad de fotones
sean absorbidos por ese material, mayor cantidad de estos orificios o de huecos van a estar disponibles para que los electrones pasen de un lado al otro de la placa. Básicamente, estos elementos crean huecos con los fotones que se absorben. Por lo tanto, si la intensidad de la radiación infrarroja es mayor, pues habrá una mayor cantidad de estos disponibles para que los electrones, recuerden que los electrones, por ejemplo, están desde el lado negativo, y esos electrones deberían pasar a través del material. Entonces, para que hagan esa transición, necesitan esos huecos disponibles para que vayan de un lado al otro del conductor. Este camino, pues, que les he mostrado aquí en violeta, es trazado por la disponibilidad de esos huecos. Por lo tanto, habrá una mayor cantidad de ellos si más cantidad de fotones llegan al material. Entonces podríamos decir que básicamente la potencia de la radiación infrarroja lo que crea es un aumento en la concentración de los huecos, aumenta como la concentración, esa es la forma, y el aumento en la concentración de esos huecos lo que hace es aumentar la conductividad del material. La conductividad del material aumenta. O, pues si lo vemos desde el punto de vista de la resistencia, recuerden que ambos son inversos, o sea que la resistencia que opone el material ahora es más pequeña. Por lo tanto, al aumentar la conductividad, la corriente eléctrica que puede fluir también aumenta. Entonces, básicamente lo que se mide es esto. Lo que se hace al final es una medición de la corriente. Esta es la medición, pero que es también a través de estas magnitudes intermedias proporcional a la potencia de la radiación. Entonces, la potencia crea más huecos, los huecos aumentan la conductividad o disminuyen la resistencia, y la corriente que puede pasar a través del material de un lado de una placa al otro también es mayor. Entonces se mide esta corriente y será proporcional a la potencia de la radiación o a la cantidad, pues, de fotones que pueden ser absorbidos, que llegan al detector. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Vamos bien, rápido, muy despacio. Laura, ¿qué dice? Bueno, entonces este es el punto en donde yo continúo porque supongo que todo está muy claro. Bueno, entonces ya hablamos de los detectores y de las fuentes. Entonces, en resumen, recuerden que las fuentes son filamentos que se calientan eléctricamente y producen radiación, aunque hay algunos más específicos como los arcos de mercurio o como la fuente de láser de dióxido de carbono. Y los detectores son básicamente elementos que cambian la temperatura, que la miden. Por ejemplo, los termopares o termocupas, que es lo mismo, son elementos que producen una diferencia potencial, mientras que los volómetros son aquellos que cambian la resistencia eléctrica con un cambio en la temperatura. Vimos los piroeléctricos y también los fotoconductores. Esos son los principales sensores. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es comenzar a ver cómo está constituido físicamente un instrumento. Digamos que todos los componentes individuales ya están analizados hasta ahora, ¿no? En absorción atómica tampoco hicimos una descripción muy detallada de cómo es un selector de longitud de onda o cómo funciona una gradilla de difracción como elemento dispersivo para seleccionar longitud de onda, porque pues como les había dicho, eso fue el tema de cursos anteriores. Aquí ocurrirá lo mismo, solamente vimos las fuentes y los detectores, que es lo que es diferente. Pero los demás componentes de los instrumentos son similares. Lo que va a cambiar es la forma en la que están dispuestos en un equipo. Aquí está la clasificación de los equipos para espectroscopía infrarroja que se encuentran disponibles comercialmente. Los primeros son fotómetros que utilizan un sistema de dispersión de la luz como selector de longitud de onda. Es decir, aquí la dispersión de la radiación es la que se usa para seleccionar la longitud de onda. Estos instrumentos
todavía hay algunos disponibles en el mercado y para aplicaciones específicas, ¿no? Hay algunos problemas que son superados por el segundo grupo, que son los instrumentos que contienen la transformada de Fourier, que son conocidos como FT y R, una rayita, otras veces simplemente con la sigla completa, sin espacio ni nada, como FT y R, de transformada de Fourier, Fourier Transform Infrared, esa sería pues la sigla. Estos básicamente no tienen un elemento selector de longitud de onda y veremos pues cómo funciona. Son los equipos que tienen mayor utilización en los laboratorios de análisis por varias razones, y las analizaremos. Las principales son, ese equipo es relativamente económico, a pesar de que usa una tecnología que podría ser mucho más sofisticada que los anteriores, no es tan costoso y también es mucho más rápido a la hora de obtener un espectro. Ya les había mencionado más o menos que si yo tengo un equipo dispersivo en el que tengo que cambiar la longitud de onda y medir la absorbancia a cada longitud de onda, la obtención de espectro puede tardar entre 15 y 20 minutos, mientras que un espectrofotómetro con transforma de Fourier puede sacar un espectro en menos de 2 o 3 minutos. Entonces, esas serían las ventajas. El tercer grupo son los fotómetros no dispersivos. Estos fotómetros no tienen selector de longitud de onda, es decir, no hay selección de longitud de onda por dispersión. Es necesario que estos equipos tengan otros mecanismos por medio de los cuales se pueda seleccionar longitud de onda. Los principales es la utilización de un filtros, o también puede ser la utilización de compuestos como referencia. Es decir, veremos que hay algunos que no tienen filtros, sino que utilizan una cubeta llena de un compuesto como referencia. Y veremos qué es eso, cómo es que se logra físicamente en un instrumento. No es tan complejo como uno pensaría. Bueno, los instrumentos dispersivos utilizan fuentes y detectores como los que ya vimos, ¿no? Pero normalmente son equipos de doble haz. La razón por la que los equipos deben ser de doble haz es porque en la atmósfera tenemos agua y dióxido de carbono. Entonces, al interior de un equipo, pues es imposible eliminar completamente el agua y el dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, estos compuestos van a estar al interior del equipo y en las trayectorias ópticas. Es decir, un haz que pasa por la muestra también debe pasar por el aire. Y al pasar por el aire, pues las moléculas de agua presentes van a absorber, lo mismo que las moléculas de dióxido de carbono. Por eso la necesidad de tener una forma de corregir ese efecto. Entonces, básicamente lo que tendríamos es la fuente que produce pues el haz. Después el haz se va a dividir en dos. Debemos disponer de algún tipo de mecanismo para dividir el haz en dos, ya que aquí tenemos como un divisor de haz. En uno de los caminos ópticos tendríamos la celda que contiene la muestra. Y en el otro tendríamos básicamente una celda de referencia. En la muestra tendríamos que después de que el haz atraviesa estos, se debe combinar de nuevo. Vemos que hay un tipo de mecanismo que permite combinarlos. Y luego vamos al selector de longitud de onda o al sistema dispersivo. Después de esto sí tendremos el detector. Básicamente este es el esquema muy general de un equipo dispersivo y la razón por la que tenemos esta configuración pues tiene fundamento en que en la muestra tendríamos a través del camino de las que va por la muestra, la absorbancia sería debido
a la muestra, pero también al CO2 y al agua, porque estos están en el aire, ¿no? Que circunda el equipo, tanto por fuera como por dentro. Mientras que en la referencia, la absorbancia va a ser únicamente del CO2 y del agua. Por lo tanto, si yo quiero obtener la absorbancia solo de la muestra, básicamente lo que tengo que hacer es restar esas absorbancias. Es decir, aquí, después del procesamiento de datos, no el detector, sino el sistema de procesamiento de datos, tendría que hacer algo como esto. Tomar la absorbancia de M y restarle esto, ¿no? Y al hacer esa resta, tendríamos la absorbancia únicamente debida a la muestra, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que funcionan estos equipos dispersivos. Y por eso la necesidad de que el equipo sea un equipo con doble as, para que un as pase por la muestra y el otro pase por la referencia simultáneamente. Lo que pasará entonces es que, como es un solo detector, no es que llegue cada solo detector diferente, la detección se hace alternada. En un instante de tiempo llega el haz que pasó por la muestra al detector y en otro instante de tiempo llega el haz de la referencia al detector. Y pues el detector sabe, porque está conectado físicamente al mecanismo que produce esa alternancia entre los haces para saber cuándo llega el haz que llegó por la referencia o cuándo llega el haz que pasó por la muestra y pues hacer la corrección necesaria. Esto que hay acá es un espectro infrarrojo de un equipo de doble haz comparado con un equipo de haz sencillo. El de doble haz es el que está arriba. Observen que lo estoy aquí repintando en violeta. Esta sería la línea base de un equipo de doble haz. Observen que la transmitancia es casi el 100%, mientras que cuando no hay doble haz, que es el espectro que está acá abajo, voy a tratar de repintarlo en azul para que lo vean, bueno, más o menos ese espectro que hay ahí. Ese espectro tiene los picos característicos del CO2 y del agua, porque como no hay corrección, la muestra está absorbiendo CO2 y agua también, o el haz que pasa por la muestra, y no hay corrección porque el doble haz lo permite y este equipo no tiene doble haz. Aquí están los picos característicos tanto del agua como del CO2 que se presentan dentro de la zona que se usa para los espectros infrarrojos. Observen pues que, por ejemplo, el agua es una de las interferencias más grandes que se pueden encontrar a la hora de medir un espectro infrarrojo, porque cuando se obtiene el espectro, estos, que son los picos o las bandas de absorción del CO2 y el agua, van a estar incluidas con las bandas de absorción de la muestra. Entonces, por ejemplo, si no se tiene cuidado con las bandas del agua, uno podría caer en el error de suponer que las bandas son del compuesto y que el compuesto tiene, por ejemplo, un grupo OH cuando no lo tiene, ¿no? Debido a que la humedad del aire está afectando la medida. Hay formas pues, de minimizarlo. La principal sería usando equipos de doble haz. Los de haces sencillos no se consiguen o no son muy utilizados. Y la otra forma es que el recinto donde se encuentra el equipo se debe someter a un proceso de deshumidificación. No sé si recuerdan ahí en la escuela de química, a la entrada, como al acceso en las escalas de segundo piso, donde está el equipo de absorción atómica, ahí también está el equipo, bueno, ahí creo que tenían uno, con transformador de Fourier, ahora lo tienen en los laboratorios de instrumental y el equipo lo mantienen todo el tiempo dentro de un desecador. O sea, el equipo es pequeño y se mantiene dentro de un desecador. También porque el material del que están hechas las ventanas, el interior, es un material higroscópico, entonces podría sufrir con eso. Pero lo ideal sería tener el equipo de infrarrojo dentro de un cuarto al que se le haya extraído la humedad, o sea, un cuarto con un deshumidificador para que la interferencia por el agua sea menor. Entonces esta figura lo que quería mostrar era lo que sucede cuando no se hace la corrección. Los picos, que son realmente del CO2 y el agua del aire, aparecerían
dentro del espectro de la muestra. Pues por eso es necesario tener en cuenta que esos picos están presentes y si el equipo no tiene forma de corregirlos, pues hay que saber interpretar el espectro y saber que si se encuentra una banda ancha alrededor de 3000, no es porque sea la muestra, sino por el agua que no se pudo remover del sistema de detección. Estos equipos tienen un cortador, que es el que, recuerdan, el cortador, ese término no es nuevo, ya lo habíamos usado en absorción atómica para referirnos a un espejo que permitía modular la fuente. Recuerden que en la fusión atómica, para distinguir entre la radiación proveniente de la llama y aquella proveniente de la lámpara, lo que se hacía, o lo que se hace es modular la fuente y se hacía con un espejo cortador, con un disco que giraba y que se le había removido un sector. Se recuerden que el disco de frente, el cortador sería como un disco que gira, ¿cierto? Pero que uno de los sectores se ha removido. Por ejemplo, digamos que no existe este pedazo, algo como esto. Entonces, cuando el haz pasa a través del hueco, la luz se transmite, pero cuando el hueco está en otra posición, este material lo que hace es reflejar. Entonces, básicamente, el portador aquí es un espejo. Cuando el haz pasa a través del hueco, pues lo atraviesa, ¿no? Pero cuando no está en el hueco, se refleja en alguna dirección. Entonces, la velocidad de rotación de este rotador o de este cortador es conocida, ¿sí? O sea, el giro o la rotación tiene una velocidad que está ya conocida, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen que unos de 5 a 13 ciclos por minuto, o sea, que da de 5 a 13 vueltas por minuto. La velocidad con la que él se mueve determinará la comunicación con el detector, para que el detector pueda saber cuál señal viene de la muestra y cuál de otra fuente, porque en el interior pues también habrán cosas que emitan radiación infrarroja, diferentes pues a la fuente. La posición que ya les había mostrado es diferente con respecto a un fotómetro UV visible. Aquí voy a volver a hacer un esquema de esto. Recuerden que en un fotómetro de ultravioleta visible tenemos la fuente, luego tenemos el selector de longitud de onda, luego tenemos la muestra y posteriormente tendremos el detector. Este es el esquema básico o la forma en la que está dispuesto el equipo para fotometría UV visible, ¿no? La fuente, el selector de longitud de onda y muestra. Es decir, que a la muestra llegan únicamente las longitudes de onda que sean capaces de atravesar el selector de longitud de onda, ¿no? Y luego pues llegamos al detector. En un sistema dispersivo ya lo vimos, ¿no? Que en IR es al contrario, sobre todo pues en la parte que después de la fuente tenemos la muestra. Aquí pues hay una alternación entre la muestra y el selector de longitud de onda. Y luego sí tendríamos el detector. La razón para ese cambio es, primero, porque el selector de longitud de onda, al seleccionar la radiación, también disminuye la potencia del haz. Y recuerden que la radiación infrarroja no tiene una potencia tan grande como la ultravioleta o visible. Por lo tanto, si yo colocara como en un fotómetro visible el selector acá, esta radiación infrarroja disminuiría su potencia y mucho más al atravesar la muestra. Por lo tanto, la cantidad de energía que alcanza el detector sería muy baja. Entonces, al hacerlo de esa forma, el detector tendría que ser muy sensible. Pero al hacerlo de esta forma, a la muestra llegan todas las longitudes de onda al mismo tiempo y luego lo que se hace básicamente es cambiar la longitud de onda para detectarlas cada una a la vez. La otra razón por la que esto es posible en infrarrojo es porque ahora el hecho de que la radiación infrarroja tenga una intensidad baja no va a afectar la muestra. Si yo tengo una muestra que es fotosensible, pues seguramente con la radiación infrarroja no va a sufrir. Pero si fuera un equipo de ultravioleta, si la fuente de radiación ultravioleta incide directamente sin selector de longitud de onda entre ellos,
sobre la muestra, esta muestra podría descomponerse. Entonces, en este caso, el hecho de que la radiación infrarroja sea baja en energía se utiliza como una ventaja para que la muestra pueda ser expuesta a la radiación de la fuente sin que se descomponga, lo que no sería posible cuando se tiene un equipo con una fuente de radiación infrarroja, perdón, ultravioleta o en el visible. Entonces, esta es la configuración. Fuente, muestras, electrones, multionda y luego el detector. Este es el esquema de un sistema dispersivo. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos la fuente como el primer componente acá. Luego, aquí dentro de este compartimento donde está la fuente, tenemos un espejo que produce dos haces a partir de una sola fuente. Un haz pasa a través de la referencia, o sea, acá. Observen que aquí no hay ninguna celda. Entonces, básicamente, lo que hay acá sería aire, ¿no? O sea, pasa a través del aire y pues ahí absorberán estos dos principalmente, el CO2 y el agua. Mientras que el otro haz es el que pasa a través de la muestra. Aquí también habrá CO2 y agua, por lo tanto, la absorbancia, como les mostraba, va a ser la absorbancia constituida por la muestra, el CO2 y el agua. Veremos un poco más en detalle esto, a qué se refiere la celda, porque como se ve acá, parecería como una lámina que en el interior contiene la muestra. Aquí es donde se coloca la muestra. Si se trata de un compuesto que pueda ser fácilmente convertido en una lámina, pues es ideal hacerlo y colocar sobre el soporte una lámina de compuesto. Esto es útil para muestras como polímeros. Yo puedo tomar una laminita o una placa de polímero y colocarla allí, sin tener que tener más que un soporte para ello. Si son muestras líquidas, pues seguramente esa celda será un compartimiento con dos ventanitas de un material especial que no absorban el infrarrojo para colocar entre esas dos la muestra. O si se trata de una muestra sólida, veremos que la técnica más empleada es mezclarla con un compuesto que sea transparente en el infrarrojo para crear pastillas como el infrarrojo, como el KBL que se usa para eso. Bueno, pero eso lo veremos más adelante en detalle. Quiero pues notar lo que sucede con los dos haces. Entonces aquí se producen en la misma fuente, pasan alternadamente por acá y este espejo móvil es el cortador. Entonces básicamente este espejo móvil está constituido por un disco acortador que gira a una frecuencia determinada, ¿no? Entonces este espejo permite alternar, por ejemplo, cuando el espejo está reflejando como tal, bloquea el haz de la muestra, es decir, el haz de la muestra simplemente se refleja y se viene por acá. Cuando eso sucede, el haz de referencia se refleja y va al sistema de detección, que es todo lo que está a la izquierda. Cuando está en posición en la cual refleja este de acá, o lo deja pasar, y solamente deja pasar este haz al sistema sensor, está pasando las de la muestra. Es decir, este espejo tiene la función de dejar pasar alternadamente cada uno de los dos haces. En un momento determinado deja pasar solo las de referencia y en otro deja pasar solamente las de la muestra. Es una configuración pues, física que permite hacer esa distinción entre los dos haces. Aquí está pues una descripción solamente de esa parte del equipo. Nos dice la de referencia pasa luego por el atenuador y se dirige al cortador. Aquí está el cortador. Ese es el disco, ¿sí? Que refleja una parte o transmite las que proviene de la muestra o de la referencia. Entonces, ese es el papel de este espejo divisor. Después lo habría descrito. Ahora, esta es la parte en la que se recolectaría el espectro. Y es la parte que presenta las dificultades técnicas como un tiempo de análisis elevado. Entonces, recuerden que lo que viene por acá es el haz que viene ya sea de referencia de la muestra. Supongamos que viene el haz de la muestra. Observen que acá llega toda la radiación que fue capaz de atravesar la muestra. La muestra absorbió parte de esta radiación. Cuando llega al sistema selector de longitud de onda, que es una red de difracción,
Observen que las longitudes de onda simplemente, este es un esquema bastante simplificado, pero bastante fácil de entender. Aquí tenemos una rejilla de difracción, una red de difracción que puede rotar hacia un lado o hacia el otro, es decir, puede, por ejemplo, moverse hacia allá o moverse hacia acá. Cada vez que se mueva, la longitud de onda que llega a este espejo será diferente. Por ejemplo, si se mueve hacia la derecha, hacia arriba, ¿sí? Sobre un eje de rotación imaginario acá, ¿no? Digamos que rota, la radiación que, por ejemplo, si se mueve un poquito más hacia arriba, ya baja y ya no estaría llegando al detector que está acá arriba la luz verde, sino tal vez la luz azul. Entonces, de acuerdo a este movimiento, la longitud de onda que alcanza el detector es diferente. Entonces, básicamente, lo que se hace es un barrido allí. El barrido espectral consiste en tener para cada longitud de onda, medir la absorbancia o la transmitancia. ¿Cierto? Digamos que con la absorbancia estamos más familiarizados que con la transmitancia, pero pues en infrarrojo se usa más transmitancia que absorbancia. Entonces, pues, digamos que cualquiera de los dos es igual para al menos analizar el principio de funcionamiento de este equipo. Lo que se hace entonces es, recuerden que esta luz ya fue atravesada o ya atravesó la muestra y aquí ya tendremos descontadas las longitudes de onda que absorbió la muestra, o al menos la intensidad de esa longitud de onda ha sido disminuida porque una parte fue absorbida por la muestra. El hecho de que tengamos que en un instante de tiempo tener una longitud de onda y medir su absorbancia, luego en otro instante de tiempo cambiar la posición de la red de difracción para detectar otra longitud de onda, hace que tengamos que construir como paso a paso el espectro hasta tener un número determinado de longitudes de onda y de las respectivas absorbancias. El siguiente paso sería hacer una gráfica, ¿no?, de absorbancia contra esa longitud de onda y ahí construiríamos paso a paso, pico a pico, todo el espectro. Eso hace que el tiempo de análisis pueda ser tan grande como 20 minutos. Porque el equipo tiene que ir moviendo cada vez todos estos sistemas ópticos para que lo que llegue al detector sea solo una longitud de onda a la vez. Eso hace que el tiempo de análisis sea muy grande y que la resolución básicamente dependa del selector. El ancho de banda del selector de longitud de onda básicamente definirá la resolución del espectro infrarrojo. Si el ancho de banda es de 1 nanómetro, pues aquí no podremos tener medidas más allá de 1 nanómetro. Entonces, esta es la forma en la que se obtiene el espectro en un equipo dispersivo y pues tiene esas dificultades, ¿no?, que el tiempo de análisis es grande y que la resolución está limitada al selector de longitud de onda. Estas son las desventajas principales de un sistema de estos. La respuesta puede estar retrasada, ya que puede haber un desfase entre el espectro y la longitud de onda real. También, como recuerdan que la intensidad de la radiación infrarroja es muy baja, cuando la intensidad que llega al detector es aún más baja, puede ser por dos motivos. Uno, porque la muestra absorbió casi toda la intensidad a esa longitud de onda. Y la otra puede ser porque un desperfecto en el instrumento o algo así. Entonces, lo que sucede es que el detector o el sistema de procesamiento no puede distinguir entre un bloqueo en la trayectoria óptica del equipo o la absorbancia muy grande de una muestra, ¿no? El resultado se puede evidenciar en este cromatograma, en este espectro. Pues observa en la parte baja que estaría mostrando como transmitancias más bajas del 0%, o sea, absorbancias más del 100%. Eso significa que el equipo está teniendo problemas para registrar absorbancias muy altas o transmitancias muy bajas, recuerden que son inversas. Esto hace que cuando un equipo de esos dispersivo analice una muestra con absorbancias muy altas, se muestren espectros como este. Entonces miren que parece ser que esos picos están más allá del cero, ¿no? Y es básicamente un problema de detección.
porque el equipo no es capaz de detectar intensidades tan bajitas y las limitaciones están en el detector. Recuerdan que esos detectores, ya sea que miden diferencias de temperatura, diferencias de potencial o corrientes eléctricas, las magnitudes de esas cosas que están midiendo son muy bajas. La corriente eléctrica es del orden de los microamperes, el potencial también de los microvolts, la diferencia de temperatura es de como 10 a la menos 6 Kelvin, o sea, son magnitudes muy pequeñas. Y si la intensidad que está llegando es muy, muy, muy baja, debido a que una gran cantidad se absorbió por la muestra, entonces el espectro podría lucir como este. Además de ese problema cerca al cero, también noten que los picos no son muy finos o no son muy agudos, son picos redondeados. Estos picos redondeados son característicos de los equipos dispersivos. Dan picos así redondeados porque lo que estamos viendo es que hay un problema en la resolución. Y recuerden que la resolución está limitada por el selector de longitud de onda. Entonces, yo podría no ser capaz de distinguir entre dos líneas que estén muy próximas entre sí, porque la resolución del instrumento no da para que sea posible distinguirlas. Esas son las características, las desventajas más notorias de los equipos dispersivos. Sin embargo, pues todavía se utilizan para algunas aplicaciones específicas, incluso para análisis cuantitativo. Bien, antes de que pase a los equipos no dispersivos, ¿tienen alguna pregunta de lo que les mostré de los equipos dispersivos? ¿Ninguna? Bueno, bueno, los equipos no dispersivos son los que no utilizan una rejilla de dispersión para seleccionar la longitud de onda. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay tres formas de hacerlo. La primera, utilizando filtros. Recuerden que los filtros básicamente son materiales como lentes que están hechos de un material específico y sirven para eso, para filtrar la radiación y dejar pasar solamente un rango de longitud de onda. Esos filtros son unos vidriecitos de colores que se pueden intercambiar. Pues la selección de longitud de onda no será tan buena como la de un sistema dispersivo, ¿no? Pero pues hace que la construcción física del instrumento sea mucho más simple, ¿no? No tenemos que disponer de un espacio dentro del equipo para tener una rejilla de difracción, lentes y todo esto para seleccionar la longitud de onda, como si sería en un equipo dispersivo. Entonces, los de filtro simplemente usan un lente intercambiable para seleccionar la longitud de onda. El segundo grupo son los instrumentos que utilizan filtros de cuña, que hacen una dispersión interna de la radiación y pues el punto de medición se selecciona dependiendo del ángulo que forma el detector con ese filtro. El tercer grupo son los que definitivamente no usan ningún tipo de selección de longitud de onda y estos pues son los que utilizan algunos compuestos como forma de seleccionar la longitud de onda. Eso pues es algo que les mostraré en un momento. Estos son fotómetros de filtro. Estos equipos utilizan el pequeño filtro que está acá. Voy a mostrarles. Aquí está el filtro. Este es el espejito o el lente hecho de un material determinado que deja pasar una radiación que selecciona el usuario. La mayoría de estos equipos permiten hacer un cambio rápido de filtro. Es decir, yo puedo, dependiendo de la aplicación, cambiar por el filtro amarillo, por el verde, por el azul o bueno, lo que sea. Cada uno de esos filtros tiene un rango de longitud de onda que aparece sobre él. Este filtro sirve para esto y esto, lo que significa que el rango de la radiación que atraviesa el filtro es el que está allí determinado. Los demás, pues, deberían ser atenuados o bloqueados completamente. Este equipo que está aquí pues, en esta figura es un equipo usado para muestrear gases atmosféricos. Equipos como estos son los que utilizan los centros de diagnóstico automotor para hacer el análisis de los gases de combustión que salen de un motor. Básicamente lo que hay aquí en la cubeta es un espacio
donde se introducen los gases que se van a muestrear. Y eso se hace utilizando esta bomba. O sea, esta bomba lo que hace es llenar internamente la cubeta con el gas que se va a analizar. Básicamente, el principio es simple. Tenemos dentro de la cubeta está la muestra de gas. Aquí llenando todo esto está el gas. Pues observen que aquí se produce la fuente. Aquí tenemos unos espejos cóncavos que lo que hacen es alinear esas líneas que se producen en la fuente para que atraviesen el filtro. Es decir, todo lo que va hacia la muestra ha sido filtrado por ese material. Tenemos un lente de enfoque que pasa a través de un orificio los haces que han atravesado el filtro. Esto hace que cuando se hace atravesando la muestra, allí haya absorción. Aquí hay un espejo cóncavo que hace que la reflexión sea de regreso a un punto al mismo lado por donde entró la radiación. Entonces esto maximiza el espacio, porque absorbe las cuando va en esta dirección y absorbe cuando regresa. Entonces eso hace que el equipo no tenga que tener un tamaño demasiado grande para lograr una absorbancia medible. Y luego llegan acá a ser enfocados en un punto donde estará la termocupla o el termistor o el elemento que se esté usando como sensor. Y tenemos pues aquí se registra la señal. Entonces observen que la selección de longitud de onda se da aquí, en el filtro. Y este es un equipo específicamente desarrollado para hacer mediciones de gases atmosféricos. Aquí está pues una descripción como paso a paso del equipo. La muestra se introduce por medio de la bomba, está conectada a esta batería. Bueno, finalmente vamos a analizar estos fotómetros sin filtro, que son fotómetros que no utilizan un sistema del selector de longitud de onda, ni siquiera un filtro. El esquema es algo como esto. Es un esquema muy simple del equipo. Tenemos la parte más importante del equipo, diría que es la de la base, pero primero hablaremos de estas dos cubetas. Hay una cubeta, aquí es un espacio que se va a llenar con la muestra. Esto sobre todo usado para gases, ¿no? Entonces, para una muestra gaseosa. La muestra se llena o pasa a través de, si es un equipo de influjo, no de simplemente llenarlo y sellarlo. Y en este lado de acá tenemos una cubeta que contiene el gas del compuesto de referencia. Por ejemplo, supongamos que se va a hacer análisis del contenido de CO2 en ese gas. Entonces la cubeta de referencia será una cubeta que está llena de CO2. La otra tendrá también o no CO2 en la muestra. La parte importante es que acá en la parte superior tenemos dos fuentes de radiación. Una fuente que va a emitir un haz que pasa a través de la referencia y una fuente idéntica que va a emitir un haz que pasa a través de la cubeta de la muestra. Y de nuevo un cortador. Recuerden que el cortador lo que hace es permitir el paso alternado de la radiación hacia el detector en dos momentos. En un momento pasa la de la referencia, en otro momento la de la muestra. Yo creo que hasta ahí el sistema no es muy elaborado. Bueno, la parte importante está acá. Todo esto es la celda del sensor. Al interior de esta celda tenemos monóxido de carbono, que es un compuesto que absorbe radiación. Esa cámara del sensor está separada por un diafragma, que es lo que voy a repintar acá en azul. Este diafragma es un disco flexible que está separando en dos esa recámara, es decir, hay un volumen a un lado de CO2 y un volumen de CO y un volumen de CO al otro lado. El diafragma básicamente es un disco metálico o también se utilizan de plástico o de caucho, pero pues los metálicos son mucho más durables. Lo que logra ese disco metálico es deformarse hacia un lado o hacia el otro dependiendo de la presión que haya en cada una de las dos partes de esa cámara. Si la presión es más grande a la derecha, el diafragma
se doblará hacia la izquierda. Y si la presión es más grande acá, el diafragma se doblará hacia la derecha. Entonces, básicamente, este diafragma es movible, se puede mover hacia un lado o hacia el otro, pero pues mantiene los dos puntos fijos. O sea que básicamente es una deformación hacia un lado o hacia el otro. El sistema de medida es un condensador de placas paralelas, que está constituido por una placa fija, que es esta, y la otra placa de ese condensador, en esencia, es el mismo diafragma. Si el diafragma es metálico, entonces entre esta placa fija y esta placa del diafragma formarán un condensador de placas paralelas. Recuerden que la capacitancia de un condensador depende de varias cosas. Una, de la distancia entre los dos. La otra, del material y de las áreas de estas dos placas y del material dieléctrico. En este caso, de esas propiedades, la única que va a cambiar es la distancia entre las placas. Cuando el diafragma se mueva hacia un lado o hacia el otro, la capacitancia de ese condensador va a cambiar debido a que la distancia entre las dos placas va a cambiar. Entonces, básicamente, lo que se mide es el potencial en el condensador. Y ese potencial eléctrico entre los dos puntos del condensador, digamos, entre este y este, dependerá de hacia dónde se mueva el diafragma. Si el diafragma se mueve hacia un lado o hacia el otro, se mueve, por ejemplo, hacia la izquierda, está más cerca hacia la placa fija, y si se mueve hacia la derecha, está más lejano, ¿no? Entonces, eso produce un potencial diferente en cada caso. Entonces, la medición se hará con base en la posición relativa del diafragma. Ahora, ¿cómo se mueve el diafragma? Pues el diafragma se va a mover con respecto a qué tanto cambie la presión a cada lado de la recámara. Y esa presión básicamente dependerá de la temperatura que alcance el gas, digamos, a la derecha con respecto a la temperatura a la izquierda. Es decir, dentro de estos dos compartimientos hay un gas que es CO y ese gas es capaz de absorber radiación infrarroja. Cuando él absorbe radiación infrarroja, su temperatura se incrementa. Y al incrementar esa temperatura, pues la presión también se va a incrementar. Recuerden que si el volumen es constante, la presión de un gas aumenta con el aumento de la temperatura. Por tanto, básicamente el CO que hay acá, a cada lado de esa recámara, tendrá como función absorber radiación y cambiar la presión a los lados de la cámara. Entonces, básicamente la medición se hará con respecto a... Bueno, creo que esto ya lo mostré, pero quiero mostrarles esta parte de acá. Pero recuerdan, el condensador puede cambiar su posición por el diafragma, ¿no? La radiación que llega a cada lado es la que va a ser la encargada. Esta es la potencia que viene de la referencia y esta es la potencia que viene de la muestra. Recuerden que la cámara antes, la cámara acá arriba, está llena la de referencia con CO2. No es que siempre sea CO2, es que específicamente para esta aplicación es CO2. Si la muestra no contiene CO2, entonces la potencia de la de referencia va a ser menor, porque una parte de esa radiación fue absorbida por el CO2. Lo que ocurrirá en ese caso es que el compartimiento de la derecha tendrá una potencia mucho más grande que el de la izquierda. Por lo tanto, el CO que hay acá encerrado se va a expandir moviendo el diafragma hacia la izquierda. Entonces, de esa forma es que este sensor funciona. La radiación, ya sea que proviene de la referencia o de la muestra, será más grande una u otra, depende de los componentes de la muestra. En el caso de que la muestra no contenga CO2, la intensidad que llega al lado derecho es más grande que la del lado izquierdo, y por tanto la presión que alcanzará el gas acá será más grande que la de la izquierda. Ahora, cuando la muestra tiene CO2, pues si es en la misma proporción que la referencia, entonces las dos potencias que llegan a esta cámara serán iguales. Y en ese caso, la posición del diafragma no cambiaría. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de este equipo que no tiene un sistema selector de longitud de onda, es específicamente diseñado para hacer análisis de gases. Entonces, me dolí mucho. Aquí pues quiero como repasar lo que sucede. Si la muestra tiene CO2 también, la intensidad que atraviese cada una de estas será la misma.
Y si es la misma, la temperatura a cada lado será la misma, la presión también y el diafragma no se mueve. Ahora, si la muestra no contiene CO2, entonces la intensidad que atraviese y alcance la cámara sensora será mayor porque de esta una porción va a ser absorbida por el CO2. Y eso hará entonces que la presión a este lado sea mayor y que el diafragma se mueva. Básicamente, la medición del potencial en el condensador dependerá de la diferencia de las intensidades que alcancen la cámara sensora. Y de esa forma es que este equipo funciona sin tener un sistema selector de longitud de onda. Preguntas que tengan hasta ahí antes de que terminemos, porque ya no vamos a avanzar más. Ya quiero, pues, en estos 2 minutos hablarles del examen. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Bueno, ninguna. Entonces, tenemos para el martes el examen de absorción atómica y recuerden que en la semana de finales tenemos el examen de esto, ¿no? De espectroscopía en infrarrojo. Entonces, la propuesta que tengo es, no sé si ya les planearon o les programaron todos los exámenes finales. ¿Ya los tienen o no? ¿Ya saben qué día tienen los exámenes finales o no? No, bro. Señor. Ok. Entonces, bueno. Bueno, entonces, porque es que, ¿cuál es la idea? Porque pues ustedes saben que hay otro grupo de instrumental también y la idea es que hiciéramos un solo examen y que ese examen fuera en Classroom, como lo hicimos el pasado, pero que no tuvieran que subir la hoja de respuestas, que simplemente todo lo que se responda ahí, que sea, no sé, de selección múltiple o de introducir el resultado y ya, está bueno o está mal. Lo que sucede es que sería más fácil para mí hacer un solo examen para los dos grupos que hacer un examen para cada uno. Si me toca hacer un examen para cada grupo, pues será convencional, ustedes tendrían que comprar una hojita, cargarla y todo eso. Entonces, pues yo creo que volveríamos a hablar de esto en un par de semanas cuando ustedes ya sepan qué programación tienen, para ver en qué horario podríamos hacer ese examen. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el martes, hablaremos del examen. Y no olviden que hay algunas correcciones que les envía Classroom de los que faltan por terminar el trabajo. Esta tarde les voy a publicar los datos que deberían usar para el informe de absorción atómica, pero necesito que todos hayan corregido lo que haya por corregir. En el día de ayer algunos enviaron algunas correcciones, pero hay algunos que todavía tienen cosas que corregir sobre esas correcciones. Entonces, estoy esperando, ojalá en el transcurso de la mañana que ustedes terminen eso, lo corrijan, para poder mandarles en la tarde la planeación. ¿Preguntas que tengan sobre eso? Ninguna, entonces. Listo. Sí, Estefanía. No, profe, que listo, que gracias y que no había dudas. Bueno, pero miren bien lo que creo que el grupo suyo tiene que hacer alguna corrección. Yo escribí en Classroom del que lo envió, entonces por favor verifiquen eso y hagan las correcciones y las envíen en el transcurso de la mañana. Entonces que tengan un feliz día y estamos en contacto. Ok. Bueno, Hasta luego. hasta luego.